Buenas tardes, doctor. Hoy expondré sobre el caso Huachalá versus el Ecuador. Como primer punto, una introducción. Este caso es emblemático en materia de derechos humanos. En primer lugar, contamos con los siguientes documentos clave relacionados con este proceso. 1. El informe de fondo emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Incluye un recuento detallado de los hechos del caso, los acontecimientos probados, el análisis jurídico y las recomendaciones dirigidas al Estado. 2. Un informe de admisibilidad. Este documento señala que en el año 2007 la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentó una petición en la que se denunciaba al Estado ecuatoriano por su presunta responsabilidad con la desaparición de Luis Eduardo Huachalá. Tras evaluar las posiciones de las partes y cumplir con los requisitos establecidos en los artículos número 46 y 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH declaró el caso como admisible. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, este fallo definitivo estableció las responsabilidades del Estado y las medidas de reparación que debe cumplir. Como segundo punto tenemos los derechos vulnerados. En este caso, tanto la CIDH como la Corte IDH analizaron múltiples violaciones a los derechos humanos fundamentales. La CIDH identificó la vulneración a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la igualdad y no discriminación, así como la integridad personal de los familiares de Luis Eduardo Huachalá. Por otro lado, la Corte IDH, además de los derechos ya señalados, destacó la violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la dignidad, la vida privada, el acceso a la información y el derecho a la salud. Como tercer punto tenemos el impacto en el sistema jurídico ecuatoriano. El caso también aborda temas relevantes para el marco jurídico ecuatoriano, entre ellos, el reconocimiento de la personalidad jurídica. Se subraya la importancia de respetar la capacidad de la persona con discapacidad para tomar decisiones relacionadas con su propia salud. La Corte señaló que, aunque la ley de derechos del paciente en el Ecuador reconocía el derecho de cada individuo a recibir información y decidir sobre su tratamiento médico, en el caso del señor Luis Eduardo Huachalá se aplicó un modelo de sustitución de voluntad. Este modelo invalidó la autonomía del paciente, priorizando el consentimiento de los familiares o representantes legales. La falta de tutela judicial efectiva también es un punto muy importante a mencionar, porque después de la desaparición del señor Luis Eduardo quedó en evidencia la ausencia de las protecciones judiciales adecuadas. Esto se manifestó en tres aspectos principales. Número 1, podemos decir la falta de diligencia al momento de iniciar la búsqueda. Número 2, la ineficacia en el proceso de habeas corpus. Y número 3, la ausencia de medidas efectivas para encontrar al señor Luis Eduardo. Como cuarto punto y final tenemos una opinión personal sobre este proceso. Para mi entender, el caso refleja deficiencias graves en la protección de derechos fundamentales. Desde la desaparición de Luis Eduardo Huachalá, el Estado falló en sus obligaciones de garantizar la seguridad jurídica y actuar con diligencia. Es preocupante cómo las autoridades trasladaron la carga de la investigación a los familiares, en lugar de asumirlas como un deber jurídico propio. La ausencia de la Corte enfatiza que las investigaciones deben ser exhaustivas y preocupativas, una lección crucial para evitar una situación similar que se repita en futuras ocasiones. Muchas gracias.